Bienvenidos a escuchar el tema de hoy titulado La necesidad humana de tener una familia espiritual, basado en Efesios capítulo 1 y capítulo 2, varios versos de estos capítulos, los cuales les invito a que me sigan en su lectura. Versículo 19 en su segunda parte dice: según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora vamos al versículo 19 del capítulo 2. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dios, al crear al ser humano, puso en él el impulso social como parte de ese engranaje de la existencia humana. Por lo tanto, como criatura social, también necesita de una comunidad espiritual de fe. De modo que negar esto es ir en contra de la naturaleza humana, dado a que todos los seres humanos queremos ser parte de algún grupo con quien tengamos cosas en común. Pero más allá de este sentir, de este deseo, anhelamos pertenecer a una familia. Esto es lo que hace que algunos se enreden o se involucren con grupos cuestionados por sus conductas equivocadas o sus conductas de muy poco beneficio, guiándoles muchas de las veces al desprendimiento de sus propias
familias consanguíneas y, en el peor de los casos, guiándolos a suicidios masivos. Dios, conociendo este anhelo del ser humano, proveyó una familia espiritual a través de Jesucristo, denominada la Iglesia de Cristo, la cual está formada por todos los que ponen su fe en Él. Así que yo me atrevería a decir que pertenecer a la Iglesia de Cristo no es una opción, sino una necesidad humana que solo se puede llenar a través de poner la fe en Jesucristo como Salvador. Por eso, todos necesitamos de una familia espiritual. En primer lugar, que está energizada por el poder de Dios. La única energía, estimados oyentes, que redime al pecador es la del poder divino que resucitó a Jesucristo de entre los muertos y lo exaltó sobre todo lo que se nombra en la tierra. El versículo 19, en su segunda parte, hablando de la redención del ser humano, dice lo siguiente: según la operación del poder de su fuerza, es decir, que el ser humano es redimido por la operación del poder de la fuerza de Dios. Este término operación que aparece en este versículo 19, su raíz griega viene de la palabra energía. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es, según la energía del poder de la fuerza divina, nosotros, los seres humanos, somos redimidos por la gracia de Dios. Esto para conectarlo con la resurrección de Jesús. En el versículo 20 continúa diciendo, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Otra vez el término operar. En otras palabras, la cual energizó esa misma fuerza que nos redime a los seres humanos de nuestros pecados, es la misma fuerza, la misma energía que operó en la resurrección de Cristo de entre los muertos. El énfasis, el apóstol Pablo lo pone en este versículo en la resurrección de Jesucristo, porque ya la muerte había logrado su cometido, que era ser aceptado como un sacrificio por los pecados de todos nosotros. Y continúa el verso 20 diciendo, y sentándolo, refiriéndose a Jesús, a su diestra en los lugares celestiales. Con ese mismo poder, con esa misma energía, es que Dios, después de resucitar a Jesucristo, lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Una expresión
que significa o que implica, más bien dicho, el ser exaltado. Ser sentado a la diestra de Dios Padre implica la exaltación del Señor Jesucristo. Una exaltación inigualable. Versículo 21. Sentándole a su diestra en los lugares celestiales, dice el 20 en su final, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, dice el versículo 21. Es decir, el Señor Jesucristo fue exaltado sobre todo lo que concierne a este mundo, sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo imperio, sobre todo señorío, sobre todo gobernante, sobre todo activista, sobre todo profeta, sobre todo predicador, sobre todo apóstol, sobre todas las personas que conciernen a este mundo. Continúa el versículo 21. Y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. No solo en el primer siglo, cuando estaba aconteciendo lo que el apóstol Pablo está escribiendo, sino en el siglo venidero, es decir, en el siglo XXI, o lo que hemos dado en llamar el tercer milenio. Y esta expresión que ha sido puesto sobre todo lo que se nombra sobre la tierra en el siglo presente y en el siglo venidero, significa que el nombre de Jesús ha sido exaltado en cualquier época de la historia de la raza humana. Cuando Dios exaltó a Jesús, terminó con las limitaciones de su encarnación, con las limitaciones de su cuerpo físico, limitaciones como espacio y tiempo, sometiendo todas las cosas debajo de sus pies y haciéndolo cabeza de la iglesia. Continúa el versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, refiriéndose a que Dios hizo esta acción con Jesús, con Jesucristo, sometiendo todas las cosas debajo de sus pies. Es decir, todos los dominios de la tierra fueron despojados del poder, del dominio que ejercían. Todo esto fue puesto bajo los pies de Jesucristo. Continúa el versículo. Y lo dio, refiriéndose a Cristo, a Jesucristo, por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Es decir, Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Es más, tenemos que garantizar, asegurar que de acuerdo a esta palabra, Jesucristo es la única cabeza de la iglesia. No hay nadie que pueda reclamar este título sobre la tierra. Cabeza de su iglesia es Jesucristo. Versículo 23, la cual es su cuerpo,
La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Cuál es su cuerpo? ¿La cual es su familia? ¿La cual es su pueblo? La iglesia, el pueblo redimido de Dios, la familia conformada por Dios a través de Jesucristo. La plenitud de aquel, es decir, la plenitud de Jesucristo que todo lo llena en todo. Es una expresión para referirse que la iglesia, la familia espiritual de Jesucristo, tiene la llenura absoluta de Cristo Jesús, quien es a su vez la llenura de todo el universo. Jesucristo es el único sustentador del universo en su totalidad. Pero necesitamos una familia espiritual. En segundo lugar, que fue salvada por la gracia de Dios. No solamente que fue energizada por el poder de Dios, pero también que fue salvada por la gracia de Dios. La familia espiritual de Jesucristo, estimados amigos y amigas, comienza por la gracia de Dios mostrada a todo pecador. El versículo 8 del capítulo 2 continúa diciéndonos: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Porque por gracia nos recuerda, o debemos recordar, la definición que hemos manejado tanto en los escritos del apóstol Pedro como del apóstol Pablo. El significado de gracia es favor inmerecido de Dios, porque por el favor inmerecido, el favor que no merecemos de Dios, somos salvos por medio de la fe. Es decir, se es salvo en base a la gracia de Dios y por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. Continúa la Escritura diciéndonos, la segunda parte del versículo 8, y esto no de vosotros. Es decir, ninguna de estas dos, ni la base que es la gracia, ni el medio que es la fe, y esto no de vosotros, es decir, no procede del ser humano, pues es don de Dios, es un regalo de Dios para todos los que pueden creer en Él. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. Ni la gracia, que es la base de la salvación del hombre, ni el medio, que es la fe en Jesucristo, proceden del ser humano. Y el apóstol Pablo cierra completamente este punto en el versículo 9 diciendo: no por obras, para que nadie se gloríe. No es por méritos personales, no es por nada bueno que nosotros podamos hacer para que nadie se gloríe. No es por méritos personales, estimados oyentes, para que nadie se enaltezca, para que nadie presuma con sombrero ajeno, decía mi papá. Si hay algo bueno en alguno de nosotros,
hay que tomarlo por garantizado, que tiene que ser después y solamente después de haber puesto su fe en Jesucristo. El versículo 10 cierra diciéndonos: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es decir, porque somos una nueva creación después de poner nuestra fe en Cristo. ¿Para qué? Para efectuar, para llevar a cabo, para realizar buenas obras. O sea que todo el bien que hagamos tiene que proceder de Dios. No procede del ser humano en particular. Esto me llama la atención a que cuando alguno de mis parientes, de mis conocidos, de mis amigos, de mis familiares, piensa que yo he hecho algún bien en su favor, yo tengo que tener en mente y tengo que expresarlo, que ese bien que soy capaz de hacer no procede de mí, sino procede de Dios, tiene origen en Dios. Sencillamente por lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Porque somos hechura suya, somos una nueva creación en Cristo Jesús para buenas obras. Termina el versículo: las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, que las buenas obras del creyente ya existían en el propósito de Dios para salvarnos. Las obras no es nada que ha nacido de nosotros. Las obras, las buenas obras, es el propósito de Dios para que después de que hemos experimentado su gracia por medio de la fe, nosotros estemos preparados para hacer buenas obras para otros. Es parte del plan de Dios en cuanto a la salvación del pecador. Finalmente, necesitamos una familia espiritual, en tercer lugar, que es edificada por la obra de Dios. Así que no se trata solamente de una familia que es energizada por el poder de Dios, que es salvada por la gracia de Dios, sino que también que es edificada por la obra de Dios. Al ser salvos en base a la gracia de Dios y por medio de nuestra fe en Jesucristo, recibimos un nuevo estatus en nuestra relación con Dios. Continúa ahora el versículo 19 del capítulo 2. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Ese era nuestro estatus antes de poner nuestra fe en Dios. Extranjeros, advenedizos, es decir, forasteros, extranjeros, emigrantes o inmigrantes, llegados de
de otros lugares, por lo que éramos maltratados, por lo que éramos injuriados, por lo que éramos explotados. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino este es el nuevo estatus que nos da la fe en Cristo Jesús en cuanto a nuestra relación con Dios. Dice el versículo 19, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Conciudadanos, este es el nuevo estatus del que pone su fe en Jesucristo. Qué honor tan grande ser miembro, pasar a ser miembro de la familia de Jesucristo. Esta nueva relación es edificada por Dios en cada uno de los que hemos puesto nuestra fe en Él. El versículo 20 al 22 cierran con esto. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Pablo está diciendo que esto que él está escribiendo, esto que él está enseñando, no era inconsistente con lo que otros apóstoles contemporáneos, como el apóstol Pedro y otros, enseñaban. Esto era consistente con las enseñanzas de los demás apóstoles, al igual que era consistente con la enseñanza de los profetas en el Antiguo Testamento varios siglos antes que Jesucristo. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y aquí Pablo adopta esa figura de construcción de una edificación que ya venía manejando el apóstol Pedro y otros apóstoles en sus escritos. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es decir, Jesucristo es la piedra principal del fundamento de esa construcción. El versículo 21, ¿en quién? Refiriéndose a Jesucristo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. El propósito es la edificación de esa nueva relación con el Señor, con nuestro Dios, en quien todo el edificio, todos los que formamos esa construcción, todos los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, podemos, bien coordinados por el poder de nuestro Dios, que es quien edifica su iglesia, su familia, vamos creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y cierra con el versículo 22. ¿En quién? Refiriéndose nuevamente a Jesús. En quien vosotros también sois juntamente edificados para domicilio de Dios en
el Espíritu para habitación de Dios. La iglesia es ese edificio, no físico, es ese edificio espiritual donde Dios habita. Cada creyente es ese edificio espiritual donde Dios habita. Donde Dios habita a través de su Espíritu Santo en todo aquel que ha puesto su fe en Él. Concluyo con lo siguiente. En este tema de la familia espiritual de Jesucristo, podemos apreciar la presencia y la obra de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo, formando así la familia espiritual de Jesucristo y habitando con esa familia como en un templo espiritual edificado por Dios mismo. Ni Jesús, ni los apóstoles difundieron la enseñanza de cristianos solitarios, de cristianos separados de la familia espiritual de Jesucristo, que se conoce como la Iglesia de Cristo, que se conoce como la familia de Dios. Dicha familia, estimados oyentes, está compuesta por gente de todas las naciones de la tierra. Aquellos que han puesto su fe en Jesucristo como su Salvador personal. Por esta razón, vuelvo a hacer esta invitación. Abra su corazón y pídale a Jesús que entre en él como su Salvador personal, porque de esta manera usted podrá experimentar el perdón de sus pecados y la salvación que Dios ofrece a todos los que se acercan a Él a través de Jesucristo. En Cristo hay perdón de pecados y una familia espiritual para todos. Demos gracias a Dios por habernos integrado a la familia de Jesucristo, que es la iglesia. Y continuemos orando y proclamando la fe en Jesucristo para que muchísimos otros también puedan ser integrados a esta gran familia. Que tengan una linda semana. Muchas gracias por escuchar.